8 de la mañana se esperaba todo esto y los datos han llegado, los tenemos encima de la mesa. Ya tenemos toda la información sobre la primera parte macro del día. Hoy era día clave, es dato fundamental para entender el cuadro macroeconómico. Inflación, crecimiento. 8 de la mañana, Europa, 9 de la mañana, España, vamos con un poquito de retraso. Luego tendremos la parte norteamericana, 2:30 de la tarde, y libro beige a las 8 de la tarde. Para comenzar el día tenemos de todo, sobre todo en la mirada de cómo en Reino Unido y en Alemania se empieza a marcar el camino hacia el que vamos. Manufacturas, producción de manufacturas en Reino Unido, el dato ha sido potentísimo en el mensualizado. De menos 1% a la previsión del 0%, pasamos al más 1,4, dato muy bueno en Reino Unido, viendo cómo las fábricas empiezan a quitar ya todo el colapso que había en la cadena de suministro y empieza a crecer el crecimiento en las fábricas. Inflación, confirma Alemania el dato, 8,2%, dato histórico de inflación, pero al menos salva los muebles y se queda en ese 8,2%, entiéndame, salva los muebles. Se podía incluso esperar un dato peor. En Alemania este 8,2 nos da la idea de que al menos se contiene en el máximo de lo que preveía el mercado, pero el dato es malo, es históricamente alto. En cuanto al crecimiento del Producto Interior Bruto, del GDP en Reino Unido, fíjense el crecimiento, menos 0,3 el anterior, 0,1 era lo que esperaba el mercado. Va a rebotar y con fuerza el mercado en Europa y en Reino Unido mirando a estos datos. El crecimiento es de medio punto porcentual, mejora en 4 décimas lo que estaba esperando el mercado. Y ganamos un poquito de terreno contra la estanflación. El dato de Reino Unido aleja los tambores de recesión / estanflación, porque lo vamos a ver enseguida viendo cómo trimestralmente el crecimiento sube desde el 0% esperado, desde el 0,2 anterior al 0,4%. Reino Unido un poco mejor de lo que estaba esperando el mercado, bastante mejor para lo que nos podría estar cayendo. Reino Unido consiguiendo mejorar los datos, el forecast que se le estaba poniendo encima de la mesa. ¿Problema para los mercados? La subida de tipos de interés ahora tiene más sentido. Subes tipos y la economía sigue robusta. Modelo que, por ejemplo, está diciendo la Reserva Federal. Con una economía robusta, sube tipos tranquilamente. Bullard. Fíjense el crecimiento de la inflación en Alemania. En el anualizado, en el CPI, 7,6%, se esperaba el 7,6% también, y es el dato anterior. Dato también histórico, pero parece que contiene más o menos la respiración en el pico y que Alemania sí puede haber llegado al pico de inflación. Producción industrial anualizada del 0,7 anterior, se esperaba una caída importante del menos 0,3, consigue un 1,4. Producción industrial mensual, desde el menos 0,6 que tuvo Reino Unido, se esperaba un 0, ha conseguido 0,9. Y luego tenemos la balanza comercial, que ahí, de bienes, no consigue mejorar al Reino Unido. Desde 20,8 billón pasa, desde menos 20,8 billón pasa a menos 21,4. Aquí se esperaba una mejora, es decir, el comercio internacional sí está impactando en el conjunto del GDP, del Producto Interior Bruto, por lo que entendemos que si la balanza comercial no ha sido la punta clave de lanza de la economía británica, lo está siendo la demanda interna y la inversión. Y eso es muy buena noticia, y por el otro lado ayuda a que los bancos centrales suban a mayor fuerza. Por otro lado tenemos también el final mensualizado de la inflación en Alemania, se queda en el 0,1%. Y luego tenemos también toda la parte de servicios mensualizada en Reino Unido, 0,4 frente al 0,1 esperado. Primeros datos del día, mejores de lo esperado por el mercado, en línea con lo esperado del mercado, en el peor de los escenarios, que es la inflación en Alemania. Primer vistazo a lo que está sucediendo. Estos datos nos llevan a hacer un primer vistazo muy rápido al euro. Vamos a ver si podemos ver enseguida el euro frente al dólar, a ver cómo ha encajado el euro los primeros datos de inflación que se han conocido, sobre todo, claro,
en Alemania y no en Reino Unido. Si con estos datos vemos un movimiento de euro-dólar inicial del día, como lo vimos terminar ayer, en 1,003, significa que el primer envite hacia ir por debajo de la paridad, el euro ya lo ha conseguido superar, y todo parece indicar que así es. 1,0038, ha habido un movimiento en cuanto se ha conocido el dato de la inflación en Alemania hacia arriba. Fíjense, hasta el 1,005 se han estado ejecutando órdenes, o se han estado metiendo órdenes en el sistema. Lo tenemos en 1,0038 ajustado el dato, sobre todo en la fortaleza del euro. ¿Por qué? Porque ese dato de inflación en Alemania da más campo al Banco Central Europeo a que haga subidas más fuertes si ya se ha alcanzado el pico de la inflación, y ahora lo que hay que hacer es reducirlo, y viendo además cómo el Producto Interior Bruto británico está siendo más fuerte de lo que se esperaba, los bancos centrales pueden tener más camino, más espacio para hacer una subida un poquito más fuerte y por tanto fortalecer el euro. Primer envite fuerte para ir el euro por debajo de la paridad. Ayer estuvo a centímetros de que sucediera, ya lo ha pasado. Y estos datos de Alemania confirman que el Banco Central Europeo tiene algo más de campo. Cuidado, nos falta saber qué hace España, porque el contrapeso puede ser importante. Y si la demanda interna, cuando conozcamos datos de PIB en España, no está suficientemente fundamentada, ahí puede haber problemas. El otro dato clave que vamos a conocer del día, el de Estados Unidos, con su inflación, sí nos puede dar un poco idea de cuál es el camino. ¿Cómo actuaría en el euro un dato de inflación que estuviera por encima de lo que espera el mercado? Es decir, que Estados Unidos no hubiera alcanzado el pico de inflación. Pues en ese caso el movimiento sería de necesidad de mayor aumento de tipos de interés en Estados Unidos y podría fortalecer al dólar, por lo que podría empeorar la fotografía con el euro, viendo el euro que tiene menos margen de subidas. Vamos a ver cómo se va configurando el día. 5 claves en esta jornada en la que hay mucho que desgranar, porque se está jugando la gran partida hasta los bancos centrales hoy. Hoy miércoles es el día fundamental. A las 8 el libro beige de la FED, los datos que ya acabamos de conocer sobre Alemania y Reino Unido, a las 9 España, y tendremos también a las 2:30 el dato fundamental del día, ver cómo está de controlada la inflación en Estados Unidos. Si el dato sale del 8,8%, pónganse el cinturón o tírense debajo de la mesa, porque va a venir una gordísima hoy a partir de las 3:30 cuando abra el mercado americano. La clave fundamental está en ver, y lo dijo ayer la Casa Blanca, el dato va a ser alto. Si alto significa 8,8, abróchense el cinturón, porque hoy van a venir curvas muy fuertes en toda la franja final de la tarde, para tener la traca final a las 8 de la tarde, hora española, cuando la FED nos diga en el libro beige, sabiendo los datos de inflación en Estados Unidos, cuál es el plan. Y el plan es hacerse daño todo lo que sea necesario con tal de que la inflación baje. 5 claves del día, los datos macro han empezado. Nomura ayer analizó tanto FED como Banco Central Europeo y nos puso la fotografía muy clara sobre a dónde van los tipos. FED bajará tipos en 2023, pero antes los habrá subido al 3,50-3,75. Es decir, el camino de subidas de 50 a 75 puntos básicos en la FED tiene que continuar, al menos en las 2 próximas reuniones, al ritmo que pide o que ve Nomura, que va a lanzar la FED los tipos de interés para poder bajarlos en febrero, cuando se haya cargado 3 o 4 jarrones del salón. Ha metido al elefante en la cacharrería y ahora empiezan los ruidos y las cosas rotas. Y eso empezará en febrero. Pero hasta febrero, ojo con la subida, porque con esta subida del 3,50, 3,75, por ejemplo, el mercado inmobiliario americano va a sufrir un pinchazo espectacular. Y ahí la FED va a tener que calibrar hasta qué punto ese pinchazo en lo inmobiliario no se traslada a lo financiero y nos devuelve a tiempos pasados. 2008. La conjunción de una crisis de 2008 con la de 1973-74, primera crisis del petróleo, es la crisis de todas las crisis. O la FED mira muy bien que esa burbuja inmobiliaria no pase por esta subida de tipos tan acelerada a lo financiero y no suba la mora, o tiene que tomar medidas por el camino. Ojo, porque esa burbuja de las burbujas que vienen avisando, ese huracán que decía JP Morgan, puede coger cuerpo en el entorno de unos tipos muy altos que al frenar la demanda suban la morosidad.
y entonces trasladen todo a una crisis financiera. Y en Europa, en el BCE, ¿qué? Pues fíjense que Nomura no ve más del 1,75% de los tipos, lo ve en marzo de 2023 y ve que una vez que ha empezado la recesión bastante potente, inicio de este 2023 al que vamos a ir el año que viene, bajará en junio los tipos 25 puntos básicos para dejarlos en el entorno del 1,5. Miren, ¿eso es insuficiente? No. Lo siguiente. Pero es que el BCE está en una ratonera espectacular. No sabe a qué camino tirar. Esa es la realidad. Y aunque el mercado le está poniendo muy claro cuál es el camino. Y el camino es una subida fuerte de tipos, empuje bien al euro, para que con la bajada del petróleo haga el efecto inflación contrario al que hemos vivido. El petróleo baja, hoy lo vemos en el entorno de los 90 al West Texas, por debajo de los 100 ya el Brent. Esa bajada del entorno del 12-13% que hemos vivido durante la semana se ha perdido porque el euro se ha debilitado. Hacer el efecto contrario, bajada del petróleo, con subida del valor del euro por la subida de los tipos de interés, hará que se contenga el precio y dé un respiro al contribuyente. El problema es que esto es muy raro en la cabeza de un banco central que entiende la política monetaria de otra manera. Subo tipos, rompo la demanda interna. Y lo que tienen que estar analizando ahora mismo es, subo tipos, baja la inflación, porque el euro sube y contiene el precio del petróleo, de la gasolina, y entonces doy un respiro a este contribuyente, a este ciudadano, que va a poder gastar más vía inflación. Luego tendremos en cuenta lo que sucede con lo inmobiliario, y ahí también tiene miedo el Banco Central Europeo, que ya vivió una crisis muy agresiva en 2008. Por lo que la fotografía es clara, los jarrones que vamos a romper en el salón, no. Los datos económicos en Estados Unidos, dijo ayer la Casa Blanca, no son coherentes, los datos económicos relacionados a empleo, no son coherentes con una recesión en el primer semestre. Lo que dice la Casa Blanca ayer en un comunicado, en un memorándum que mandó, es que, y se está poniendo la venda antes de golpe, si llegáramos a una recesión, porque en el segundo trimestre el PIB cayera por debajo de cero, menos 1,6 en el primero, si vuelve estaríamos en una recesión técnica, en ese caso la Casa Blanca dice que le da igual, porque los datos económicos, refiriéndose a empleo, no están señalando una recesión. Y sería algo más de el del INE, ¿no? Aquí en España, el del INE, sería algo más técnico, más estadístico, que lo que de verdad está padeciendo el ciudadano estadounidense. Por ese camino lanza la Casa Blanca, lanza el gobierno de Estados Unidos, que no estaría en una recesión. Ojo, porque cuando ayer lanzan este mensaje por parte de la Casa Blanca, lo que están apuntando es que están ahí, en el alerillo de caer en la recesión en el segundo trimestre. Y eso sí daría un golpe al mercado muy potente. Por un lado, de beneficios empresariales, por otro lado, a la FED, de que no puede subir los tipos de interés a la velocidad que quiere. Fíjense, el Reino Unido es todo lo contrario. Ha subido tipos de interés y ha mejorado su Producto Interior Bruto. El del Banco de Inglaterra está ahora mismo así. Vamos para arriba. Paridad. Cambio de ciclo en Europa. Tambores de recesión. En Europa son las claves fundamentales. Paridad, el daño que le hace a la economía, sobre todo vía compra de petróleo en dólares. Cambio de ciclo en Europa, por culpa de esa paridad, pero sobre todo por el movimiento energético, cambia el modelo de tipos altos, inflación elevada, donde el modelo económico hace un descuento de flujos de beneficio en cada negocio que se monta o que tiene que hacer una revisión, en el que ya no va a ganar tanto por el coste de estar endeudándose. Y el otro punto clave son los tambores de recesión. Fíjense en lo que dice Nomura, fíjense en el escenario. Y nos queda ver el gas ruso, al que le hemos hecho, y lo van a ver enseguida, un especial importante. Fíjense en el siguiente gráfico, porque en el siguiente gráfico lo que podemos ver es de qué manera ayer el Fondo Monetario Internacional planteó la fotografía de la economía norteamericana a la que vamos a ir todos. Fíjense, fondos federales, encaja algo con lo que acabamos de ver de Nomura. Ve un crecimiento hasta el 4%, 3,75%. ¿Qué es lo que hemos visto con Nomura? 3,50, 3,75. Aquí el FMI lo pone incluso hasta el
4%, 3,90. Y a partir de allí un descenso hasta colocarlos en el 2,5. De tal manera que se quedarían los tipos de interés a medio y largo plazo, 2026, en ese entorno del 2,5, siempre que la inflación estuviera por debajo en el 2%. ¿Y cómo quedaría todo el endeudamiento, por ejemplo, inmobiliario? Quedaría un poquito por encima, en el entorno del 3, 3,5. Hagan una comparación, cómo tienen hipotecas si la tienen a variable, y cómo quedaría el tipo si ustedes estuvieran en Estados Unidos más Euribor. ¿Por qué? Porque donde vea las barbas de su vecino, ponga las suyas detrás a remojar. Mírenle el crecimiento y dónde ve el Fondo Monetario Internacional que está en momento de caída, que estaría en el entorno de verano del año que viene, inicio del 24, sin caer en una recesión, según el Fondo Monetario Internacional. Aquí empieza la cosa a ponerse un poco a patinar para el Fondo Monetario Internacional a la hora de estimar. No lo ve así el conjunto, por ejemplo, de la banca patrimonial estadounidense ni europea. El empleo, importante, llegaría desde el 3,5 que estamos ahora hasta el 5,5, 2 puntos, en lugar del 1,1 que se perdió, no en la crisis del coronavirus, sino en la del 8 y en la del 2000. Creció el desempleo un 1,1, aquí el Fondo Monetario Internacional entiende que vamos a perder más empleo, un 2%. Y luego el core de inflación, que ha tocado el pico ya y que bajaría. Pues aquí es donde es el otro punto. Aquí puede estar el Fondo Monetario Internacional acertando, aquí todo está cogido con pinzas, ¿eh? Sobre todo, cómo el core de la inflación se va al 2% en el largo plazo. Bueno, depende del petróleo ruso. Vamos a ver en los siguientes gráficos. La economía, los datos, la fotografía viene hoy cargadísima. Fíjense si es importante el día de hoy, que cuando en el mes pasado, en junio, conocimos el dato de inflación, se produjo este boquete, este agujero en el S&P 500, justo en cuanto se conocía el dato de inflación a las 2,5 en el mes de junio. En este mes de julio, hoy, se conoce el dato es más elevado de lo que espera el mercado, se hunde el mercado y llegamos a mínimos. Estos mínimos que hemos vivido en las últimas semanas vinieron provocados por el dato que hoy vamos a conocer en Estados Unidos, lo vimos en el mes de junio. Si la Casa Blanca ayer estaba anticipando que el dato iba a ser alto, no dijo peor de lo esperado, porque le habría hecho un spoiler un poco peligroso a su Instituto Nacional de Estadística, pero sí dijo que iba a ser alto. Ojo con el boquete que nos podemos encontrar en la jornada de hoy. Y por el contrario, imagínense que Estados Unidos llegue al pico y se vea hoy que ha mejorado el dato de inflación pese a lo que decía ayer la Casa Blanca y tengamos un movimiento de recuperación de este boquete que vivimos el mes pasado. Por lo que tenemos las dos alternativas pendientes hasta las 2,5. Lo que está claro es que hasta a las 2,5 veremos un boquete importante hacia abajo, veremos hasta dónde, y a partir de ahí o recuperación fuerte o un agujero que nos lleve a mínimos. Vamos a ver porque el mes pasado este día fue el clave para marcar las próximas semanas del mes pasado. Va a volverlo a ser hoy. Si es un buen dato, podemos vivir un momento de recuperación hasta mitad de agosto. Si es un mal dato, abróchense los cinturones, que hoy es un día marcado en el calendario de un guantazo bursátil muy importante. Si el dato es negativo, ¿cuánto es negativo? 8,8, 8,9. En ese entorno, ojo porque el mercado puede cogerle mucho miedo a lo que viene, sobre todo por la potencia que la FED le va a tener que meter a la subida de tipos de interés para poder cogerle ya de una vez a la inflación y lanzarla contra el suelo. Si el dato es malo, abróchense los cinturones. Fíjense en el siguiente gráfico, porque nos marca muy bien también no solo lo que vimos el mes pasado, sino hasta qué punto estamos viviendo un momento histórico de inflación muy elevada, no en Estados Unidos, a nivel internacional. Aquí tienen la inflación en Estados Unidos, en Japón, en Suiza y en la zona euro. La blanca y la violeta son la violeta en Europa, la blanca Estados Unidos. Fíjense en el movimiento, si comparamos con la inflación que teníamos antes de la crisis financiera del 2008, momento en el que se prestaba y se prestaba y se prestaba y se compraba y se compraba y se compraban pisos, fíjense que estaba en el entorno, en Estados Unidos, del 5%. Si lo ven bien, está justo en el momento en el que los tipos
alcanzaron ese 5% con una inflación en el entorno, los tipos hipotecarios alcanzaron el 5% en Estados Unidos con una inflación que estaba en el entorno del 6%. ¿Ven aquí el movimiento de los dos blancos? El problema fundamental está en Europa, porque fíjense que en Estados Unidos se llega y se cae a la crisis financiera, pero se alcanza máximos. En Europa lo mismo, aquí se han roto por todos los lados. Es verdad que Estados Unidos, su inflación ha intentado coger un pico más fuerte a la baja 2 veces y ya no lo ha conseguido. ¿Cuál es el problema del dato de hoy? Que si ya ha intentado 2 veces contener, y además ahora con subida de tipos, y después de hacer como una especie de pico, se vuelve a tirar hacia arriba la inflación, se corre el riesgo de ir en Estados Unidos a tasas de 2 dígitos. Drama absoluto. Vamos a ver el dato de hoy, pero fíjense el comportamiento inflacionario si cogemos, por ejemplo, Japón. El crecimiento de Japón, todavía muy contenido por su modelo económico, empieza a coger cuerpo inflacionario. Buena noticia para Japón, depende de hasta dónde llegue la inflación. Si nosotros estamos poco acostumbrados a inflación del 8 o 10%, imagínense los japoneses. Siguiente gráfico. Hoy hay mucho dato, mucha cuestión clave que entender, pero una sobre todo es qué va a pasar si Rusia corta el gas. Les hemos recopilado todo lo que dice la banca patrimonial sobre cómo va a afectar a Europa hasta el momento. Hay una serie de cuestiones clave. La primera es que todas las estrategias que se han presentado sobre si Rusia corta el gas el día 22 de julio, estamos aquí al lado, van sobre acciones y bonos. Acciones y bonos sufrirían más que el resto. ¿Qué es el resto? Materias primas. Pero miren que los peores escenarios de todas van en torno a la renta variable y al tema de los bonos. Fíjense en esta frase del CEO de Bank Suisse. Dice, Europa está atrapada en un círculo vicioso. Inflación elevándose, crecimiento bajo. Vamos a ver si el dato de Reino Unido cambia algo la perspectiva y se ve al menos que la inflación, que el crecimiento no está en el entorno del 0, sino del 0,3, 0,5, para que la inflación, una vez que baje, empiece a compasarse algo. Mercados europeos caerán, dice los informes, de media un 20% si se corta el gas, día 22 de julio, miren el veranito que nos queda, 22 de julio, dice la banca patrimonial, 20% de caída si el 22 de julio se corta el gas o se queda en una tasa del 10% de lo que había. Es decir, un 30%, 40% más, al menos, de lo que ya había recortado Rusia a Alemania. Los diferenciales de crédito basura se ampliarán hasta los niveles de crisis de 2020, 200 puntos. Y el euro a 90 centavos. ¿Qué es lo que todos estos informes ven? Lo que hemos visto en los últimos días. El euro es el punto de mira de todo eso. ¿A dónde se ataca? Al euro en este entorno. 90 centavos, ¿eh? 90 centavos. Quedaría mucha caída en el euro también. El movimiento de si Rusia dice corto el gas es catastrófico económicamente para Europa. Libera un capital. Simplemente no hay sustituto disponible para el gas ruso. Más claro, imposible. Ni plantas flotantes en Alemania, ni más barcos estadounidenses forrándose en plan tío Gilito trayéndonos el gas a España. No hay sustituto disponible para el gas ruso. ¿De dónde ha venido el gap cuando Argelia ha recortado el gas? ¿De Estados Unidos? ¿A España? No, no, no. De Rusia. Esa es la pésima realidad española. VS. Se reducirían las ganancias corporativas un 15%, beneficios empresariales 15% down. Eurostoxx, menos 20%, encaja con lo que está diciendo el conjunto de la banca patrimonial. El euro, 90 centavos, lo dice UBS, ¿eh? Y los rendimientos del Bund alemán, al cero. Al cero. Ojo con el informe de UBS, que señala muy claro el cataclismo, el huracán que decía JP Morgan. 15% rendimientos de las empresas si se corta el gas ruso, Eurostoxx menos 20%, tendríamos todavía por delante, el euro a 90 centavos, el rendimiento
los rendimientos del Bund alemán al cero. Fíjense en el siguiente gráfico, en la siguiente diapositiva, donde vamos a poder ver más en detalle. BNP Paribas dice, una interrupción del gas en toda regla impulsaría al Eurostoxx a 2.800, un 20% de caída, VS, ahora BNP Paribas, con respecto a los niveles actuales. Y lo escriben Sam Linton-Brown y Camille de Courcelles en un informe que ha sido lo mejor que se ha visto en los últimos días en la banca patrimonial sobre el corte del gas ruso. Empresas de alta calidad es lo que hay que buscar. Y ojo con automotriz, ojo con industrial, ojo con química, que estarán bajo presión. Huir de eso. Para ir a empresas value europeas de alta calidad y reparto de dividendo. Nomura. Si Nord Stream 1 no reanuda sus operaciones, 22 de julio, el euro puede caer a 90 centavos, pero Nomura va un poco más, durante el invierno. Lo que nos está diciendo Nomura es golpe al euro, 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 hasta invierno. En el invierno establecido en los 90 centavos. Lo tenemos en 1,003, lo ven aquí en la pantalla. Podría tener una caída hasta los 90 centavos. Creemos, dice Nomura, que Europa no podrá acumular suficiente almacenamiento de gas para el invierno y habrá racionamiento energético. Luego entramos en la parte de España. Miren la siguiente diapositiva con estos dos últimos informes de la banca patrimonial sobre el corte ruso. Dice JP Morgan Chase, los diferenciales sobre la deuda de alto grado aumentarán a 325 puntos básicos. ¿Dónde quiere el sistema antifragmentación europeo colocarse? ¿Y por qué el sistema antifragmentación europeo? Aquí lo tienen. La información extra que tenía el Banco Central Europeo iba relacionada con el corte del gas ruso. Y de qué manera la deuda periférica iba a desplomarse, iba a sufrir por una elevada deuda y una necesidad de endeudarse más para comprar energía, porque sobre todo España tiene una necesidad exterior muy fuerte, con lo que tendrá que endeudarse mucho más, derivar recursos de otras zonas del presupuesto y su deuda se puede ir a 325 puntos básicos de diferencia con Alemania. De ahí que el Banco Central Europeo estime que más allá de 250 puntos básicos interviene. 250 puntos básicos lo tiene el Banco Central Europeo de la deuda española, italiana, quizá la portuguesa no, y la griega así. Ya está. Pero en el minuto cero, como un soplido le va a caer 325 puntos básicos. Fíjense, para los bonos con clasificación basura, el diferencial llegará a los 1000 puntos básicos. La que viene, como se corte el gas ruso. Goldman Sachs, el euro podría caer otro 5% si hay cierre completo, este es muy positivo sobre el euro. Sobrepeso, cojamos underweight, cojamos posición en efectivo, no liquidez. Liquidez es irse a productos que te den una liquidez rápida. No, en efectivo y en materias primas. Ojo a esta fotografía que nos enseña la banca patrimonial americana y europea sobre lo que pasa si se corta el gas ruso. Huracán, decía JP Morgan, Jamie Dimon, Armageddon. Es lo que puede venir como el día 22 Rusia diga que ¡ay, no va! La turbina no ha llegado. No, es que mira, le hemos dado on y no termina de funcionar. Y a partir de ahí, la broma, sin ninguna gracia, de todo el movimiento de presión de sanciones, volverá con toda su fuerza a Europa, dándole un golpe brutal económico. Vamos, poniendo en jaque a la economía europea. Fíjense en los siguientes gráficos para terminar de analizar el día y entramos en el debate del Estado de la Nación de ayer, donde vimos un comportamiento y sobre todo una actitud de chivo expiatorio nuevo, importante, más el que pasaba por allí. Se ve que ayer Sánchez por la mañana estaba viendo las noticias y vio a un banquero y dijo, ¡ah, banqueros! Se me había olvidado. ¡Toma! Ahora lo vemos. Es el optimismo de las pequeñas empresas en Estados Unidos, que nos marca el camino de dónde va el sentimiento. Fíjense, ayer el ZEW en tasas de caída espectacular. Nada de más 50, menos 50, menos 52, menos 52. Miren,
Planes de incrementar un empleado, menos 19%. Planes para conseguir capital, 23%. No, más 19%. Planes para incrementar. Y dices, bueno, cae un menos 7, pero 19 en positivo. Planes para incrementar plantilla en el entorno que tenemos. Bueno, seguimos. Planes para incrementar inventario, no. Porque el consumidor no está. Si el consumidor empieza a no estar, ¿para qué quieren más empleados? Es decir, este gráfico es un espectáculo. Expectativa de que mejore la economía, menos 61. Planes para incrementar empleos, 19. ¿Alguien se ha dado un golpe en la cabeza aquí y contrata empleados salvo, es decir, aunque no vaya a vender más? Es decir, ¿cómo encaja la expectativa de que mejore la economía, menos 61%? Digo, esto va a estar mal. Planes para incrementar empleo, más 19%. Dice, no, es que no está mal la economía, la vemos muy bien. ¿Y tú de dónde has salido? ¿Y quién ha respondido a esta encuesta? Es un espectáculo. Así no va. Expectativa de las ventas minoristas subiendo, menos 28%. A ver, si no va a mejorar y la expectativa de las ventas es que caiga un 28, ¿cómo subes un 19 en la contratación? ¿Qué nos estamos perdiendo en todo este camino? ¿Qué hay ahí detrás que no vemos en la fotografía? ¿Cómo que incrementas empleo, pero tiene la perspectiva de que te va a caer un 28% de las ventas? Puestos abiertos de trabajo, más 50%. Pero, ¿qué le pasa? Escasez laboral. Dudas de perderse parte del ciclo una vez que remonte, pensando que todo ha pasado ya. Expectativa de condiciones de crédito, menos 5%. Y tendencia de beneficios, menos 25%. Bueno, se han pegado un golpe en la cabeza. Movimiento de crecimiento de empleos, 19%. Planes también de captar capital, más 23%. De lo mejor que se ha visto también en el último día. Las pequeñas empresas con esta fotografía tan extraña. Fíjense en el siguiente gráfico que nos marca también un poco el camino al que vamos yendo y enseguida escuchamos a Sánchez para ver un poco la deriva. Y hay un gráfico sobre dónde va el petróleo ruso que también no tiene desperdicio. Fíjense la tasa de desempleo en Estados Unidos, clave para entender el movimiento de la Fed, ni con las subidas de tipos. Allá abajo se ve un repunte de la tasa de desempleo que han visto que se está fijando por parte de la banca patrimonial en el 5,5 y en el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que tendremos un repuntito hasta el 5,5, ni tan siquiera el 6%. Fíjense en el siguiente gráfico, donde también se puede ver la fotografía, hoy que vamos a conocer esos datos macro en Estados Unidos, se puede ver cómo va avanzando la fotografía. Aquí en Alemania, en Europa, en Alemania, esta es la clave que también se está mirando, la balanza comercial en negativo. Vamos a ver de qué manera también se va configurando la balanza comercial en Estados Unidos con un dólar muy fuerte. Siguiente gráfico, podemos ver, podemos analizar, a ver si podemos ver el siguiente gráfico, el movimiento de este Case-Shiller de vivienda en Estados Unidos. Este es el otro gráfico que se está mirando de Bloomberg para entender la burbuja a la que nos estamos metiendo inmobiliaria en Estados Unidos y cómo la reducción de la burbuja tiende o no a afectar a la mora, y si afecta a la mora, a la morosidad, a los impagos, cómo puede afectar al sistema financiero. Pero fíjense que es un comportamiento, si lo pusiéramos en paralelo con la subida del balance sheet de la Reserva Federal, los dos en continuo. Siguiente gráfico. Y entramos enseguida en todo el tema de Rusia. Miren, lo tienen aquí. Este es el gráfico que ha compilado Bloomberg para analizar cómo ha crecido la llegada de petróleo en el conjunto asiático una vez que Estados Unidos corta, pero no tenía demasiado, y Europa pone las sanciones. Y Rusia dice, no te preocupes, que ya me busco una alternativa que no es mayorcito. Miren el movimiento, sobre todo en el fuel oil, cómo ha marchado desde febrero, fíjense qué tasas, menores a los, bueno, en torno de los 25.000 barriles al día, ahora está muy por encima de los 75.000 barriles por día, ha llegado a estar en 100.000 barriles por día, y cómo se han ido diferentes productos sumando. La parte fundamental estaría en el jet kero, pero también, aparte del gasoil y del diésel, en productos como el nafta, pero también en productos de refinería de un poco de menor calidad de petróleo en la extracción, que todo eso lo está mandando. Ojo, porque todo esto son datos marítimos. Es decir, de qué manera los metaneros rusos están
por todos los lados repartiendo. Están a full. Más o menos como los americanos viniendo a España, que van en torno a 28 al mes. Fíjense usted, sale cada día uno al menos. Pues el movimiento que está teniendo en Rusia hacia la parte asiática tiene este crecimiento escalonado. Es verdad que en mayo y junio ya el crecimiento se ha ralentizado un poco, ha aumentado por precio en el tipo jet kero, que sin embargo es un combustible de peor calidad, pero que sí que sirve, por ejemplo, a determinados servicios. Pero este es el cambio fundamental de Rusia vender en el entorno de 20-25.000 barriles diarios a vender en el entorno de los 150.000 barriles diarios, por encima de esos 150.000 al conjunto asiático y cada vez con una velocidad mayor. ¿Dónde? India, China. Partes fundamentales de dónde está marchando el petróleo ruso. España. Vamos a intentar ser breves. Va a ser difícil. Ayer Sánchez decía esto. Hemos aprobado este plan de respuesta. Este Gobierno no va a tolerar que haya empresas o individuos que se aprovechen de la crisis para amasar mayor riqueza a expensas de la mayoría, porque las dificultades de la mayoría no pueden ser las alegrías de una minoría. Y por eso vamos a poner en marcha, como quiero expresarles a continuación, un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas que recaudará 2.000 millones de euros al año durante los próximos 2 años. Impuesto excepcional a las grandes empresas energéticas que estará en vigor en el año 2023 y el año 2024, que afectará a los beneficios extraordinarios obtenidos en el año 2022 y el año 2023 por los grupos dominantes en el sector eléctrico, gasista y petrolero. Y del mismo modo les anuncio, señorías, que el Gobierno aprobará un impuesto excepcional y temporal a las grandes entidades financieras que ya se están empezando a beneficiar de las subidas de tipos de interés. Este impuesto a las grandes entidades financieras tendrá una duración de 2 años y se estima que podremos recaudar en torno a 1.500 millones de euros al año. Se habla a menudo de los beneficios. Miren, todos esos aplausos que se oían en el Congreso de los Diputados recuerdan a cuando Palpatine en Star Wars se cargaba la democracia. Pues aquí se han cargado el sistema legal de cómo se hacen los impuestos. Es decir, ahí estaba toda la burocracia española, bancada de la izquierda, gozosa de cómo suben los impuestos. Fíjense, es la imagen muy parecida a la que se vivió en Venezuela, cuando Hugo Chávez decía que se expropiara y todos los palmeros aplaudían y se rompían las manos al ver que a los ricos se les quitaba el dinero. ¿Qué es eso de que se están empezando a beneficiar con la subida de tipos de interés los bancos y les vas a clavar un nuevo impuesto por la subida de los tipos de interés? Mire, esto es muy sencillo. Aquí solo hay uno que de verdad se está forrando a manos llenas, que es el Estado. El Estado es el que de verdad está ganando dinero. Nunca se había recaudado tanto dinero en España como con esta subida de la inflación. Jamás se había ganado tanto dinero por parte de un Estado español, del Estado español, como con la presión fiscal asfixiante a la que se está sometiendo a los ciudadanos por parte del Gobierno, que tiene ahora mismo una tasa de crecimiento de PIB real, contando la inflación más el crecimiento de la economía, del entorno del 16%. El azote, el golpe, la irresponsabilidad, lanzando la demanda interna hacia abajo, de una subida impositiva salvaje, es la única culpable de la situación en la que estamos. La economía española podría estar yendo todavía mejor si la voracidad, si el apetito recaudatorio, si el apetito fiscal de un gobierno socialdemócrata comunista no estuviese encima de la mesa. Los ávaros, los avariciosos, no son la banca y las eléctricas, son los gobernantes. Los gobernantes son, en este caso Sánchez and Company, y todos los que ayer aplaudían, los que se están cargando fiscalmente el país. Pero usted, cuando va a la gasolinera y ve ese 2,3, 2,2 euros por litro, la mitad se va al gobierno, vía impositiva. Oiga, bájelo,
que tiene récord de recaudación. ¿Qué ha hecho usted con eso? ¿Dar una paguita de 100 euros a los que reciben una beca? Que ya me dirá usted cómo se va eso al mes en un universitario. Aunque vaya 3 veces a hacer la compra, se acaban los 100 euros y va a ir 12 por lo menos. ¿Qué más nos da con los 7.000 millones? Lo que tiene que decir no es lo que quita, sino lo que da. Y lo que tiene que decir Sánchez es lo que quita de lo suyo. ¿Por qué a la banca? Pero ahora, ¿qué ha hecho la banca en todo esto? No, es que se están beneficiando de la subida de tipos. ¿Y cuando han estado perjudicados por la subida de tipos? ¿Se ha intervenido en el lado contrario? No. Oiga, esto no es serio, esto no es un país serio, de verdad. Esto no es serio. ¿Cómo que se le mete un trinque de 3.500 millones a energéticas, que tienen toda su parte, y a los bancos, en un entorno en el que tiene que bajar los impuestos es el gobierno, que nos están sablando? Que hay, miren, el gobierno tiene un presupuesto de 100 millones de euros, solo para que los inspectores de Hacienda levanten paralelas sí o sí para ir trincando. Ese es el modelo de país. El modelo de país es el saqueo fiscal del contribuyente. Pero si lo que tiene que hacer el gobierno es bajar los impuestos, si el único que no arrima el hombro, el único poder oscuro que hay en España, el único que está destrozando el hígado del contribuyente, no son las eléctricas, no son los bancos, es el gobierno. El gobierno es el que puede poner 300 y 400 euros más en el bolsillo del ciudadano cada mes. Y está prefiriendo tenerlo él para ver qué hace con ese dinero. Y eso no es neoliberalismo, es justicia social. El dinero para cada uno en su bolsillo y un reparto equitativo. El reparto equitativo no es una presión fiscal y una recaudación histórica. Eso no es justicia social. La justicia social está en el entorno de que cada uno decida con lo que tiene y luego un reparto equitativo. Pero hacer confiscación fiscal no es justicia social, es populismo. Ojo, porque lo que ayer dimos como paso en el Congreso de los Diputados es que una parte de la bancada se ha marchado a Venezuela, ideológicamente, y aplaude el trinque fiscal conforme pasen a determinados grupos que además primero se les pone el foco diciendo que son el chivo expiatorio, problema fundamental para los ciudadanos. Por ejemplo, la banca. ¿Pero qué te ha hecho la banca ahora? ¿Que no va a tu fiesta si no te aplaude o qué? No es decente. Lo que se vivió ayer no es decente en un país democrático. Y recuerda a Venezuela. Y cuando lleguemos allí, en todo este camino, no será porque no empezamos a ver signos de que estamos caminando hacia un modelo de Hugo Chávez, donde todo el mundo aplaude, le trincan 7.000 millones a las eléctricas y a los bancos. Devolved vosotros, vía impuestos, que estáis en una recaudación históricamente alta. Nunca se había visto una recaudación así. Dejad ya de confiscar el dinero de los ciudadanos vía unos impuestos salvajes, en el peor momento. 8:48, veamos preapertura del mercado.